Hola a todos. ¿Qué pensaríais si os dijera que la jubilación es la mayor ilusión que jamás se ha vendido al público? Que desde sus orígenes, hace más de 2000 años, se ha basado en una sola idea, la obediencia. Sí, así como suena. Lo que llamamos jubilación hoy en día es el producto de más de 2000 años de estrategia política, de falsas promesas y de manipulación social. La idea arrancó en el 13 a.C., cuando los emperadores romanos usaban las pensiones para evitar que los soldados veteranos se rebelaran contra el Estado. Siglos después, sería utilizada por un canciller alemán para frenar que los trabajadores industriales se unieran a un creciente movimiento socialista. Las primeras versiones de la jubilación no tenían nada que ver con el descanso, ni la dignidad, ni la libertad financiera. Su único objetivo era gestionar a las masas. La jubilación era la zanahoria en el palo. A cambio de toda una vida de trabajo y lealtad al Estado, te vendían la vaga promesa de que algún día, por fin, podrías descansar. Pero el sistema se construyó sobre suposiciones que rara vez se cumplían, como que el Estado siempre sería fuerte, que los trabajos serían estables y que vivir hasta una edad avanzada estaba garantizado. Sin embargo, a pesar de estas grietas, la idea de la jubilación se extendió por todo el mundo y evolucionó, de pensiones militares a programas gubernamentales y de ahí a cuentas de inversión autogestionadas. Y con cada paso, la responsabilidad se fue desplazando silenciosamente, de los gobiernos a las empresas y ahora a los individuos. Nos han vendido este sueño de que si trabajamos duro hoy y seguimos las reglas, un día seremos libres. Y durante toda nuestra vida hemos visto cómo ese sueño se desvanece ante nuestros propios ojos a medida que las pensiones desaparecían. El sistema de seguridad social empieza a desmoronarse. El coste de vida sigue subiendo y cada vez más gente llega a la edad de jubilación sin dinero. Sin embargo, este sueño nunca fue real. Nunca fue diseñado para que la persona promedio gana. Fue diseñado para mantenernos obedientes. La jubilación ha sido un sistema defectuoso desde su origen. Y en este video quiero llevaros en un viaje para descubrir los orígenes de la jubilación, cómo evolucionó con el tiempo y cómo eso nos llevó al sistema roto que tenemos hoy. Porque una vez que entendáis la historia de la jubilación, entenderéis que nunca fue diseñada para beneficiarnos. Así que sentaos, relajaos, preparaos una bebida caliente y vamos a sumergirnos en la fascinante historia de la jubilación, donde todo comenzó hace más de 2000 años en el antiguo Imperio Romano. Durante la mayor parte de la humanidad, la jubilación no existió. La vida era corta, brutal, y no existía tal cosa como dejar de trabajar, a menos que fueras rico. Pero hace más de 2000 años, todo eso cambió, y el primer concepto real de jubilación apareció en el antiguo Imperio Romano en el 13 a.C., bajo el gobierno del emperador César Augusto. Veréis, en ese momento, César Augusto acababa de salir de décadas de guerra civil. La república se había derrumbado. Julio César había sido asesinado y Roma estaba en transición hacia un imperio. Augusto necesitaba estabilidad y un ejército fuerte era su clave para conseguirla. Sin embargo, en ese momento el ejército romano tenía muchos problemas que amenazaban su estabilidad. Había tres problemas principales. Primero, tenían dificultades para mantener un ejército profesional y fiable. Segundo, los soldados eran más leales a sus generales que a Roma. Y tercero, al terminar el servicio, a los soldados se les prometía tierra, pero ese sistema estaba roto, y mucha gente no recibía su tierra, lo que generaba ira, disturbios y rebeliones. Así que, para resolver estos problemas, César Augusto necesitaba movilizar a las tropas, y se le ocurrió una solución brillante. En el 13 a.C., estableció el primer plan de pensiones financiado por el Estado para los soldados romanos. Después de 20 a 25 años de servicio activo, cada soldado recibiría un pago único del Estado equivalente a 13 años de salario. Para financiar este sistema, Augusto primero usó su propio dinero, y luego lo financió a través de un impuesto de sucesiones del 5% y un impuesto sobre las ventas del 1%. Y en la superficie, esto parecía una recompensa por toda una vida de servicio, pero en realidad fue un movimiento de poder estratégico. El razonamiento de Augusto era simple: paga bien a los veteranos y estarán menos inclinados a derrocarte, alineando así los intereses del soldado con los del Estado.
Crear este plan de pensiones resolvía todos los problemas que enfrentaba. Al prometer a los soldados una recompensa por una vida de servicio, profesionalizaba el ejército, convirtiéndolo en una carrera. Al pagar Roma a los soldados, los hacía más leales al Estado que a los generales. Y tercero, al dar dinero en lugar de tierras, los soldados retirados eran libres de hacer lo que quisieran, previniendo disturbios. No se trataba solo de recompensar a los soldados, sino de ganar control, lealtad y asegurar el poder para su nuevo imperio. Sin embargo, por supuesto, este sistema tenía sus fallos. Primero, muchos soldados no vivían lo suficiente para cobrar la pensión, que era alrededor de los 45 años. Segundo, era extremadamente caro y difícil de mantener a medida que Roma se expandía. Y tercero, los futuros emperadores heredaban esta obligación, pudieran permitírselo o no, lo que eventualmente llevó a pagos retrasados, recompensas reducidas y promesas rotas. Este sistema duró un tiempo, sin embargo, lentamente comenzó a erosionarse, debido a la guerra, la inflación y el colapso del Estado. Y en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el sistema de pensiones militares murió. Los romanos fueron los primeros en crear esta idea de vida después del trabajo y usarla eficazmente para mantener un ejército leal y profesional. Pero la idea no murió con ellos porque avanzamos rápidamente hasta el siglo XIX y la idea de la jubilación comenzó a reaparecer, esta vez en Alemania, pero no solo para los militares, sino para todos. La siguiente parte de nuestra historia ocurre a finales del siglo XIX, bajo el canciller alemán Otto von Bismarck. Veréis, en ese momento, Alemania se estaba convirtiendo rápidamente en una nación industrializada. Y como la mayoría de los países que se industrializaban en la época, esto creó una gran clase trabajadora urbana que enfrentaba malas condiciones laborales, pobreza generalizada e inseguridad en la vejez. Y debido a eso, había un interés creciente en el Partido Socialista. Sin embargo, Otto von Bismarck vio esto como una amenaza y en 1878 creó la ley antisocialista, que prohibía las reuniones, publicaciones y organizaciones socialistas. Sin embargo, no pudo prohibir todo el partido. Y esta ley no detuvo el creciente interés en más ideas socialistas. Así que, en lugar de aplastar el socialismo, decidió ganarles en su propio juego. Y a finales del siglo XIX, introdujo una serie de programas de bienestar. En 1883, introdujo el Seguro Nacional de Salud. En 1884, introdujo el seguro de accidentes. Y en 1889, introdujo el seguro de vejez e invalidez. Este se convirtió en el primer sistema de jubilación moderno respaldado por el gobierno. Se basaba en contribuciones obligatorias de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Y para calificar, tenías que trabajar a tiempo completo, a veces semanas laborales de 70 horas durante 30 años, lo que no parece ideal, pero les dio a los trabajadores algo que no tenían antes: esperanza en el futuro. Pero había un gran problema en este sistema de jubilación. No podías reclamar ningún beneficio hasta los 70 años. Y eso planteaba un gran problema, porque en el siglo XIX en Alemania la vida era dura. La esperanza de vida promedio al nacer era de solo 42 años. E incluso, si sobrevivías a la infancia, probablemente tampoco llegabas a los 70 años. Así que mientras el sistema prometía descanso y dignidad en la vejez, la mayoría de la gente nunca vivía lo suficiente para reclamarlo. Simplemente pagaban al sistema y nunca recibían nada. Pero eso no era un fallo en el sistema, era una característica. Era solo la zanahoria en el palo que le daba esperanza a la gente mientras suprimía los ideales socialistas. Y así, al igual que los romanos usaron la jubilación como una herramienta para la obediencia, Bismarck la usó por razones muy similares, para suprimir los ideales socialistas, mantener a la gente trabajando y mantenerlos leales al Estado. Sin embargo, en realidad no funcionó. Pero el sistema de jubilación de Bismarck dejó el marco para cómo muchos países crearían sus modernos sistemas de jubilación respaldados por el gobierno. Y uno de los mayores adoptantes de este sistema sería los Estados Unidos de América.
Ahora llegamos a una parte de la historia con la que probablemente más gente esté familiarizada. En el siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos se estaba industrializando, lo que significó que millones de personas pasaron de trabajar en granjas rurales a mudarse a áreas urbanas para trabajar en fábricas. Y esto realmente cambió cómo se estructuraba la sociedad, especialmente cuando se trataba de envejecer. En el pasado, las personas mayores podían depender de sus hijos o familia extendida para su sustento, pero a medida que las familias se dispersaban, no tenían a nadie que cuidara de ellos ni ingresos para vivir. Las grietas del sistema se estaban formando. Pero todo se vino abajo en 1929 con la Gran Depresión, donde el mercado de valores perdió el 90% de su valor. La economía se contrajo un 29% y el desempleo se disparó al 25%. Millones de estadounidenses se quedaron sin nada, sin ahorros, sin trabajo y sin red de seguridad. Y con tanta gente desempleada y millones de estadounidenses mayores viviendo en la pobreza, se creó esta presión para la intervención del gobierno. Fue entonces cuando Franklin D. Roosevelt lanzó el New Deal, un conjunto de programas destinados a reconstruir la economía y restaurar la esperanza. Y uno de los programas más importantes fue la Ley de Seguridad Social de 1935, el primer gran programa federal de jubilación de Estados Unidos, que daba al menos algo de protección a 30 millones de ciudadanos. La idea de este programa era muy simple. Era un sistema de reparto, pay as you go, donde los trabajadores y empleadores contribuirían con un porcentaje de su nómina a un fondo nacional. Luego, al alcanzar la edad de jubilación de 65 años, los jubilados recibirían pagos mensuales por el resto de sus vidas. Sin embargo, por supuesto, no todos calificaban para este beneficio. De hecho, al principio, alrededor del 50% de la fuerza laboral no calificaba. Algunos de los grupos más grandes que no calificaban eran los trabajadores agrícolas y los trabajadores domésticos, empleos que en gran parte ocupaban afroamericanos del sur. Es importante señalar que, en su creación, no se podían recibir beneficios hasta los 65 años, y al nacer en 1935, la esperanza de vida era de solo 59 años. Sin embargo, si vivías lo suficiente para llegar a los 21, tus posibilidades de llegar a la edad de jubilación eran del 54%. A pesar de eso, el programa fue un éxito y se expandió con el tiempo. En 1939, incluyó beneficios para sobrevivientes y dependientes. En 1956, incluyó pagos para trabajadores discapacitados. Y en 1965, incluyó seguro de salud o Medicare para jubilados de 65 años o más. Con el paso del tiempo, la seguridad social se expandió para brindar más cobertura a más profesiones. Así que, aunque la ley de seguridad social estaba lejos de ser perfecta, creó un sistema que era muy necesario en ese momento. Y en comparación con el sistema de la Alemania de 1889, en realidad brindaba una esperanza real a los trabajadores de que serían cuidados en su vejez. Y por un breve momento en el tiempo, la jubilación en Estados Unidos realmente funcionó. Pero fue solo porque era un momento muy único en la historia. La siguiente parte de nuestra historia comienza en 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y Estados Unidos salió victorioso como la superpotencia económica mundial. Y los negocios estaban en auge. La tasa de desempleo pasó de un máximo histórico del 25% en 1933 a un mínimo histórico del 1% en 1944, justo antes de que terminara la guerra, y se mantuvo relativamente baja en los años de la posguerra. Con el fin de la guerra, se creó el GI Bill, que daba a los veteranos acceso a educación, capacitación laboral y préstamos a bajo interés para vivienda. Muchas industrias de guerra pasaron de fabricar tanques y armas a construir coches, televisores y refrigeradores. Y con más gente trabajando y sin más racionamiento de guerra, los estadounidenses gastaban más dinero que nunca. Este periodo, que abarca desde finales de la década de 1940 hasta la década de 1970, marcó lo que muchos llaman la edad de oro de la jubilación.
Porque por primera vez en la historia, un gran porcentaje de la clase trabajadora podía esperar realistamente dejar de trabajar algún día y aún así mantener un alto nivel de vida. Y esto se debió en gran parte a tres factores clave: salarios en aumento, generosas pensiones de empleadores y sindicatos fuertes. Los sindicatos luchaban por mejores beneficios para los trabajadores. Y un beneficio que se volvió muy común fue la pensión, que garantizaba a un trabajador un cheque de por vida una vez que alcanzaba la edad de jubilación. Para 1960, el 41% de los trabajadores del sector privado estaban cubiertos por un plan de pensiones. Para 1970, ese número subió al 45%, y para 1980 alcanzó su punto máximo con un 46%. Esto cambió por completo la jubilación, porque la gente no solo podía contar con la seguridad social, sino que ahora tenían una pensión, y en 1965 se aprobó Medicare, por lo que también tenían atención médica. La gente comenzó no solo a poder permitirse el lujo de jubilarse, sino a jubilarse con comodidad. Aquí es cuando la jubilación comenzó a comercializarse como un estilo de vida. Había anuncios de comunidades de jubilados como Sun City en Arizona que promovían una jubilación activa en un clima cálido. Las imágenes de carritos de golf y shuffleboard estaban creando una nueva imagen de la jubilación. Y la AARP, Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, se creó en 1958 para defender a los estadounidenses jubilados. La jubilación ya no era solo el fin del trabajo, sino el comienzo de esta fase glamorosa de la vida en la que finalmente cosechabas los beneficios de toda una vida de arduo trabajo. Pero esta edad de oro de la jubilación se construyó en un momento muy específico de la historia, y como sucede con todas las cosas buenas, deben llegar a su fin, lo que me lleva al desenlace de la jubilación. La edad de oro de la jubilación fue desde la posguerra en 1945 hasta aproximadamente principios de la década de 1980. Pero luego, en los 80, comenzó a desmoronarse lentamente década tras década. La pensión comenzó a desaparecer rápidamente debido a su alto costo y alto riesgo para las corporaciones. Regulaciones más estrictas impuestas por el gobierno para proteger a los empleados pusieron más gastos y responsabilidad sobre los empleadores, y hubo un declive de los sindicatos que negociaban estas pensiones. Pero además de estas cosas, la sociedad también estaba cambiando. En lugar de permanecer en un trabajo durante toda una carrera, la gente tenía múltiples trabajos a lo largo de su carrera. Hubo un auge del individualismo y responsabilidad personal, y la gente vivía mucho más tiempo. Y con estos cambios, en 1978, la ley fiscal habilitó el Plan 401(k), que permitía a los trabajadores contribuir a cuentas de jubilación libres de impuestos, ver crecer sus inversiones y luego pagar impuestos al llegar la edad de jubilación. Al principio, esto se creó para tener algo además de la pensión. Sin embargo, poco a poco, comenzó a convertirse en el reemplazo de la pensión, debido a lo beneficioso que era para las empresas. Trasladó la responsabilidad y el riesgo de prepararse para la jubilación de la empresa al empleado. En lugar de prometer un ingreso de por vida en la jubilación, todo lo que la empresa tenía que hacer era dar una pequeña contrapartida, un match al empleado, y listo. El empleado tenía que averiguar cuánto contribuir, dónde invertir y cuánto retirar una vez que llegara a la edad de jubilación. Y a medida que entramos en los 90s y 2000, la pensión comenzó a extinguirse y a ser reemplazada por el 401(k). Sin embargo, a pesar de la popularidad del 401(k), casi la mitad de todos los trabajadores del sector privado hoy en día no tienen acceso a ningún plan de jubilación patrocinado por el empleador. Y al mismo tiempo, la seguridad social comenzaba a estar bajo presión por dos razones. Primero, la gente vivía más, por lo que recibía pagos durante más tiempo. Y segundo, los baby boomers comenzaban a jubilarse. Así que había mucha más gente sacando dinero de la seguridad social que contribuyendo a ella. De hecho, en la década de 1960, por cada beneficiario que cobraba, había 5.1 trabajadores cotizando. Hoy, esa proporción es de solo un beneficiario por cada 2.8 trabajadores, lo que significa que el sistema se está volviendo lentamente insostenible.
Lo que comenzó como un sistema basado en la confianza entre gobiernos, empleadores y trabajadores, ahora se ha transformado en un sistema de hazlo tú mismo. Se espera que ahorres, inviertas y planifiques durante décadas, todo por tu cuenta. Y si no lo haces bien, bueno, las consecuencias pueden ser enormes. Y entonces, quiero terminar este video preguntando, ¿hacia dónde vamos desde aquí? De acuerdo, tomemos un respiro por un segundo. Hemos cubierto mucho en este video. Hemos visto la jubilación pasar de ser una estrategia para mantener leales a los soldados en el ejército romano, a ser utilizada para combatir el socialismo en la Alemania del siglo XIX, a ser una respuesta a un colapso económico en la década de 1930, a crecer hasta una edad de oro de comunidades de jubilados y carritos de golf, para finalmente comenzar a erosionarse ante nuestros propios ojos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, si hay una cosa que hemos aprendido en este video, es que la jubilación nunca ha sido simple, segura o garantizada. Siempre ha sido moldeada por la política, la economía y el poder, no siempre con el bien común en mente. Y lo que funcionó para las generaciones anteriores, muy probablemente no funcionará para nosotros. Así que quiero terminar este video con 3 conclusiones clave. 1. Aprende a jugar el juego. Como hemos descubierto, el sistema se está alejando de que las empresas y los gobiernos soporten la mayor parte del peso, para que el individuo soporte todo el peso. Y aunque eso no es ideal, es la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, es muy importante aprender a jugar el juego. Edúcate sobre los planes de pensiones privados, los fondos de inversión, el interés compuesto, cómo funciona la inversión y cómo funciona el retiro. De esa manera, puedes usar el sistema para beneficiarte, en lugar de esperar estancado a que alguien más te salve. 2. No hagas que el sistema sea tu plan A. Como hemos visto a lo largo de este video, ya sea con los romanos, los alemanes o los estadounidenses, los sistemas nunca son 100% seguros, garantizados o velan por nuestro mejor interés. Los imperios caen y el mundo cambia constantemente. Por lo tanto, es importante tomar medidas en tu propia vida, en lugar de hacer que el sistema sea tu plan A. Y 3. Replantéate la jubilación. La mayoría de nosotros crecimos con una idea muy específica de cómo es la jubilación. Trabajar 40 años, dejar de trabajar a los 65 y finalmente disfrutar de la vida. Pero esa idea está desactualizada. Está construida para un mundo que ya no existe. Un mundo de pensiones estables, vivienda asequible y bajos costos de atención médica. Así que, en lugar de perseguir ese viejo modelo, replantéate qué significa la jubilación para ti. Tal vez sea encontrar un trabajo del que no quieras jubilarte, tomar muchos descansos a lo largo de tu carrera, o vivir una vida más sencilla en la que no necesites tanto dinero. El mundo cambia constantemente, y por eso debemos cambiar con él. Pero la buena noticia es que a diferencia de las generaciones anteriores, ahora tenemos más herramientas, conocimiento y flexibilidad que nunca. Y si vivimos con intención, tomamos decisiones reflexivas y usamos el sistema a nuestro favor, podemos construir vidas de libertad en nuestros propios términos. Muchas gracias por ver. Este ha sido el vídeo más ambicioso y más investigado que he hecho jamás, y es la dirección que quiero tomar en este canal. Así que, si este vídeo os ha aportado algo de valor, significaría muchísimo para mí si le dierais un me gusta. Considerad suscribiros para más videos como este. Y me encantaría saber qué pensáis sobre este tema en la sección de comentarios. Y si queréis saber cómo los boomers están siendo expulsados del mercado laboral hacia una jubilación para la que no están preparados, ved este video a continuación. Y con eso...